Me voy a esperar un poquito. Me voy a poner los cascos un momento. Un segundito que me preparo y así le voy dando tiempo a Instagram para que vaya avisando. Y me pongo los cascos que creo que me oiréis mejor. Darme un segundo. Como siempre. ¿A vosotras os pasa esto? O sea, en serio. O sea, hola a todas, qué guay. Gracias por estar, Gracias. Vale, lo conseguí. Si veo que me quedo... ¿Me podéis decir si se escucha bien? Si me quedo sin batería, tendré que quitarme los cascos, ¿vale? Vale. I amb els cascos bé també? Uy, qué pelos. Bueno, es lo que hay. Vale, perfecta. Vamos a empezar. Gracias a todas por estar por aquí. Mirar, voy a empezar. Me ha venido así, lo quiero hacer, ¿vale? Voy a empezar encendiendo una velita, ¿vale? Nada, como símbolo y no sé. Quería tener este gesto, pues para todas las estrellitas, porque hoy vamos a hablar de alguna manera, vamos a hablar de ellos y de ellas. Así que voy a dejar la velita esta que nos va a acompañar en nuestro directo y va por ellos, por ellas y por vosotras. Vale, vamos a empezar. Me he hecho un poco de chuletilla. La idea es que voy a hacer una pequeñísima introducción, porque hoy la verdad es que lo que me sale y lo que me interesa es darle voz a Ariadna, Temps d'Adol, que está por ahí, y le daré paso para que entre. Y siento de verdad que pues yo he vivido otras cosas, pero no esto. Entonces yo creo que del duelo gestacional vale la pena darle voz a quien lo ha vivido, a quien lo ha pasado. Y además ella concretamente ha acompañado a su hija mayor. Entonces diría que es la mayor, si no, bueno, ya me corregirá ella, si no. Entonces creo que qué mejor que ella os cuente un poco su experiencia, su vivencia y sobre todo también su gran proyecto que, si te parece, Ariadna, al final de todo me gustaría, si lo que puedas contar, me gustaría pues que pudieses contar algo de la tribu invisible, ¿vale? Que ya sabes que yo estoy muy emocionada con tu proyecto. Entonces, vamos a lo que... y luego también, a medida que vayamos hablando, me gustaría que pudieseis ir preguntando, que sea un espacio un poquito de compartir y de reflexionar juntas, ¿vale? Sobre todo podré ir respondiendo en base a lo que os hayáis encontrado, a vuestra realidad, es que si no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, os voy a exponer un poquito lo que dice un poco la teoría, ¿vale? A nivel pedagógico. Algunas ideas como de base, que luego ya os digo que siempre hay que llevarlo a la realidad de cada una y testearlo con vuestras verdades. Pero bueno, para que tengamos un poco un marco de actuación y un marco de referencia de cómo acompañamos esos procesos de duelo, yo voy a hacer un marco a nivel general sobre el tema de la muerte. La muerte forma parte de la vida. Entonces, lo más importante es conversar sobre el tema. Y digo la palabra conversar expresamente y con conciencia porque no se trata tanto de dar explicaciones, que muchas veces cuando estamos hablando de niños muy pequeños lo que pensamos es que tenemos como que dar respuesta todo el rato, y lo interesante es entablar conversaciones y ver qué se preguntan ellos, que normalmente tienen un montón de preguntas y muy interesantes, qué se preguntan y qué se explican, porque ellos también se intentan dar explicaciones ante lo que viven y les sucede en la vida. Eso yo creo que para mí es básico, abrir espacios de diálogo sobre este tema y sobre cualquier otro tema.
pero sobre todo sobre este tema de la muerte porque genera mucho tabú. Después, adaptarnos a la edad. Esto hay que tenerlo claro. Yo creo que el mensaje tiene que ser sincero y desde una naturalidad, pero nos podemos ahorrar muchísimos detalles hasta que sean más mayores. Y esto un poco, cada uno sentido común también aquí, ¿eh? Pero hay que hablarles claro, no inventar, no fantasear, no disfrazar y muchísimo menos mentir. De entrada, hablar de la muerte implica que nosotros, los adultos, también hayamos pensado sobre la muerte, sobre cómo la vivimos y cómo la sentimos nosotros. En el post os he puesto una frase que dice: ¿cómo hablamos de la muerte con los niños? Y yo os decía, la teoría dice sin miedo, pero yo añado: y si tienes miedo, pues hazlo con miedo. Porque a mí, por ejemplo, la muerte sí me da miedo. Me da miedo la muerte, sobre todo de un ser querido. Entonces, pero eso no me impide no poder hablar o abrir espacios de expresión con los más pequeños. Es trabajo de los adultos sostenernos a nosotros mismos y a ellos. Entonces, dejarles muy claro que la muerte es irreversible. Esto cuesta mucho en el 0-6, en el 0 no, pero en la etapa preescolar, porque hay el pensamiento mágico. Recordar que siempre os digo que para ellos todo es posible. Ellos ven en los dibujos que un dibujo animado muere y que al momento resucita y sigue Entonces, para ellos sienten que se puede volver de donde se haya ido. Entonces, es importante no alimentar esas fantasías que a veces pueden generar angustias y provocan tipos de preguntas, pues, ¿qué come? Si tiene frío, si podemos ir a buscarle. Muchas veces le decís, es que está en el cielo, pues subamos a buscarle, ¿no? Entonces, es mejor hablar de la muerte siempre bajo el concepto de que es irreversible, de que no va a volver y de que las funciones físicas se han apagado. No respira, no ve la tele, no juega, ¿vale? Por muy crudo que sea, es mejor así. ¿Por qué? Porque entonces el niño o la niña lo que puede hacer es darle ¿cómo os diría? Darle un espacio desde el recuerdo, desde los recuerdos, desde los momentos. Ahora hablaremos en el tema del duelo gestacional, pero como estoy hablando así en general, sobre todo lo que os decía antes, entablar conversaciones sobre qué se explican ellos, porque ellos muchas veces unen cosas que no deberían ir unidas. Por ejemplo, yo qué sé, que se le dicen, es que la abuelita se ha muerto porque estaba muy triste y se murió. Esto lo escuché en un podcast, creo. Y le dice... y entonces ella le dice a una niña, ¿no?, de 4 añitos, pues como yo veo a mi mamá que está llorando por la pérdida de su madre y está tan triste, deduzco que se va a morir. Me refiero a que ellos a veces hacen causa-efecto que no deberían ir juntos. Y es trabajo de los adultos asegurarnos de qué se están explicando para ofrecer argumentos si fuese necesario. Y luego yo creo que otra parte, y ya voy a acabar porque me interesa darle espacio a Ariadna, muy importante es entender que la muerte conlleva un proceso de duelo, que el duelo es necesario elaborarlo y que se elabora necesariamente a partir de una despedida. Y por eso invito siempre a que hagáis rituales, cada familia en su intimidad y en su núcleo, como perciban, sientan a través de sus creencias y su manera de entender la vida. Pero yo siempre invito a que le preguntéis al niño o a la niña cómo quiere despedirse, porque ellos normalmente tienen sus mecanismos y como siempre digo, mejores ideas que las nuestras. Entonces creo que es súper importante, sobre todo para no crear duelos crónicos donde el dolor propio se va reciclando. ¿Qué pasa con el duelo gestacional? Con el duelo gestacional muchas veces las familias optan por no explicar nada a los niños y las niñas porque realmente no hay esa ausencia, no notan la ausencia en el sentido de que no había una persona física, ¿no? La ven, la sienten, la palpan, pueden relacionarse con ella y de repente no está.
Muchas veces incluso pues ni siquiera llegan a ver que la barriga haya crecido, ¿vale? Da igual. La realidad es que hay un cambio energético en la mamá, en el papá, en la familia, en el entorno y que ellos lo notan. Notan el nuevo embarazo. De hecho, yo siento y sé, porque por muchas experiencias que he tenido con los niños, que incluso ellos notan esos embarazos de una manera muy prematura, incluso antes de que se lo digan, digamos, y notan el cambio de energía ante una pérdida gestacional, ¿vale? No decir nada implica que el niño pueda generar angustias y haga síntomas innecesarios totalmente, cuando vale muchísimo más la pena pues ofrecer, lo que os digo, esos espacios para que ellos puedan sentir, procesar su dolor y despedirse. Como os decía, ¿qué pasa con el duelo gestacional? Que es un duelo no reconocido socialmente y además poco expresado, por los motivos que sean, que seguramente Ariadna lo tiene mucho más trabajado y nos puede explicar muchísimo mejor que yo. Pero la realidad es que eso, que muchas familias optan por no decir nada. Desde aquí os invito una vez más a que, a pesar de que no le hubieseis dicho aún que estabais embarazados, la familia embarazada, igualmente les expliquéis a los niños lo que ha pasado para poderlos llevar a un estado de paz, de calma, muchas veces por intentar evitarles el sufrimiento sin querer. Con toda la buena voluntad lo que hacemos es generarles aún más angustia. Entonces es mejor lanzar un mensaje claro y que les lleve a un estado sobre todo de paz. Voy a acabar ya simplemente decir que la tristeza la podéis mostrar, que no pasa nada, que os verán tristes, que ellos también pueden sentirse tristes y que está todo bien. Daros también ese espacio en vuestro propio proceso. Ariadna, pídeme para entrar, va, que yo creo que es mucho más interesante que nos puedas explicar tú desde tu experiencia y cómo has estado acompañando a tu peque en estos tiempos. Pídeme, si tenéis preguntas, porfa, voy a mirar a ver si habéis ido comentando. Cualquier pregunta, írmela haciendo. Y le vamos a dar temps de dol. ¿Por qué no? Pues yo no sé, yo no puedo hacerlo, me lo tienes que pedir tú. Que salga y vuelva a entrar. Ella. ¿No me sale la opción? No, te lo tiene que pedir. A ella no le sale la opción. Que salga y vuelva a entrar. A ver si puedo yo desde aquí. A ver, te he intentado invitar, a ver si te sale. ¡Yeah! Ya está. Es que he tenido un momento de no lo encuentro el botón. Y yo me he quedado así mirando en plan, pues yo no sé cómo invitarte. Fatal. No, ya está. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, me vais a perdonar que estoy en una cafetería, que tengo a mi hija enferma. Ya, Y- gracias por estar aquí, porque sé No, que de nada, te has encantada. dejado con fiebre, ¿no, pubreta? Sí, a ver, estaba con fiebre y bailando y cantando, pero bueno, es que los niños tienen eso, que lo dan todo y tú te estarías muriendo, pero ellos están ahí a tope. Bueno, ¿qué tal? Muy ¿Me has bien. escuchado? Entera, de pe a pa. Te he seguido. Y me He ido un pareció poco así, fanta- papá, porque me interesaba, está toda la información en el post del blog, que además es súper largo pero me interesaba sobre todo hablar contigo. Tengo que decir que, bueno, nuestra historia es de las causalidades, Sí, que sí. nos conocimos por casualidad y realmente tú enseguida expresaste un poco tu historia, tu proyecto y tal, y a mí me removió el cuerpo y el alma entera. Sí. Y ha sido muy mágico conocerte porque creo que haces un trabajo espectacular. Muchas personal gracias. Y Sí. hacia afuera. Porque claro, a veces pienso, claro, ella está como ayudando un montón hacia afuera, pero el curro que lleva hacia adentro. Yo la verdad es que empecé, fue algo totalmente de decir, bueno, necesito hacer terapia y empecé para mí. Yo empecé Temps de Dol para hablar porque necesitaba expresar todo lo que me había pasado y me costaba mucho encontrar un espacio donde hacerlo sin que me dijeran, pues, ay, pues no te preocupes que ya tendrás otro. O, ay, esto, uy, nena. Perdona, que me quedo sin No, batería. tranqui. Esto ya está.
ahora al siguiente y se te olvida, ¿no? Y yo pensaba, jolín, soy un bicho raro, yo es verdad que soy una persona con una alta sensibilidad, pero pensaba, debo ser un bicho raro, que estoy aquí, que me parece que esto es una experiencia como muy heavy de vivir así, como si no fuera nada. Y empecé con un objetivo puramente terapéutico hacia mí. Sí que yo creo que buscaba el encontrar más mujeres como yo, porque al final te sientes muy bicho raro, ¿no? Piensas, vale, mi cuerpo falla, algo no funciona, pues soy una rara, porque seguramente yo hasta que no me ha pasado no he sabido que 1 de cada 4 embarazos no llega a término, que son muchos, porque... Que es lo que te iba a decir, que como tampoco no se habla y a veces... que no, es que no juzgo a quien no lo cuenta, que yo soy la primera que me guardo muchas cosas para mí y para mi intimidad, pero como no lo hablamos, como no encontramos espacios y tampoco, ya no solo no lo hablamos nosotras, que no es responsabilizarnos a nosotras, sino que no se habla en general, no hay información. Yo creo que cuando empiezas a hacerte consciente de, oye, igual que la infertilidad, que lo hablábamos también, empiezas a preguntar, a hablar y la gente dice, pues tal, pues yo conozco a tal, y es como, pero a ver, entonces, ¿por qué no? Yo creo que está mal visto. Es decir, tener problemas de fertilidad o tener una pérdida gestacional está como mal visto, ¿no? Entonces, da vergüenza. Mucha gente pues, tiene vergüenza de explicarlo. Y eso hace que no hables. Y luego la sociedad tampoco está preparada, porque de lo que menos quiere hablar la gente es de cuando los bebés se mueren, porque es un tema muy difícil. Niños y muertes son dos palabras que no deberían ir unidas, ¿no? Que deberían ser universos, pero claro, volvemos a lo mismo. Y que ignoremos una realidad no quiere decir que esté ahí. Que no exacto. Esté ahí, perdona. Sí, exacto. Escúchame, a mí me gustaría que nos contaras sobre todo, ¿cómo se llama tu peque? Abril. Tu experiencia, hasta donde quieras y te apetezca, y un poco qué ha pasado con Abril todo este tiempo, qué pasó, cómo la acompañasteis. Claro, Abril tiene ahora 3 años y medio, es muy pequeña, ¿no? Y piensas, ¿cómo explicas esto? Yo me quedé embarazada de Paul, de mi segundo hijo, cuando Abril tenía 13 meses. Vale. Y lo perdí en la semana 13 de gestación y Abril tenía pues 16 meses. Y además estaba en el hospital conmigo, o sea, fui yo por mi cuenta y mi marido con la niña. Y claro, me dieron la noticia a mí sola en un box y le llamaron a él con un bebé de 15 meses de entrar al box y claro, era muy pequeña, pero sí que veías en sus ojos que estaba flipando porque en ese momento estás en un shock absoluto, ¿no? Y bueno, es cierto que era muy pequeña y no le hablamos mucho de la muerte de Paul porque es que tampoco lo entendía realmente. Yo creo que sentía, pero no entendía. Totalmente. Y lo que sentía era la revolución emocional que teníamos nosotros, ¿no? De pasar de tener una mamá que está contenta y que, bueno, ¿no? que está normal dentro de lo que se pueda calificar de normal, a ver a una persona que llora, que está un poco hundida, pues es muy difícil y era muy difícil explicárselo. ¿Qué pasó? Que cuando yo me volví a quedar embarazada de nuestra tercera hija, ella ya tenía 2 años y la perdimos cuando tenía 2 años y 3 o 4 meses. Nosotros ya le habíamos explicado que iba a tener una hermanita porque yo la perdí en la semana 16. Vale. Y bueno, pensé, ¿qué hacemos con esto? Porque yo realmente creo que ahí no pensé tanto en ella, sino pensé más en mí, ¿no? Porque yo pensé, es que va a llegar un día que me va a decir, ¿y el bebé? Con razón, ¿no? Y yo pensaba, bueno, intentemos evitar esta circunstancia porque los niños son así, quizás te lo dicen en casa. Sí, preguntan. Igual te lo dice en casa, pero igual te lo dice en una comida familiar con 50 personas que a ti no te apetece en ese momento hablar de esto, ¿no? Y entonces yo buscando mucha información, ¿no? Lo que se hace cuando vas a tener un segundo sobre todo, de cómo gestionar los celos. Pues había leído muchas veces que el bebé trae un regalo al hermanito mayor. Entonces yo fui, le compré una muñequita y le dimos la muñequita y le explicamos que se la había dejado su hermana, que se había muerto la barriga de mamá y bueno, le explicamos esto, ¿no? Y ella nos miraba con ojos de qué guay la muñeca, no sé qué me estás explicando. Pero bueno, se lo explicamos y la verdad es que con ella nunca lo hemos ocultado. Yo también he expresado mucho mis emociones delante de ella.
Sí que es verdad que hay momentos, que lo decías en el post, que cuando te desbordas buscas un espacio para estar sola, pero a Sí, y veces no además, es... no, y Didi. además es que esto lo quise recalcar expresamente porque igual que digo siempre que soy muy fan de que las emociones hay que expresarlas, hay que darles un espacio y regularlas y que haciéndolo somos el mejor ejemplo para los peques, que luego muchas veces decimos educación emocional para ellos, pero luego nosotros no vamos o bien Sí, haciendo estamos fatal. claro, Sí, bien sí. vamos haciendo unas contenciones como que, ¿no? Entonces yo creo que está bien darles espacio y que ellos lo vean, pero es cierto que ante un duelo a veces hay momentos de emociones muy intensas Sí, sí. en el que el adulto está abatido y tienes todo el derecho a derrumbarte. Y en esos momentos sí que yo siempre digo que mejor con este aspecto y con cualquier otro, pero en momentos en el que tú necesitas dejarte caer, que puedes hacerlo, es mejor Sí. hacerlo a solas porque a los peques les genera muchísima inseguridad. Primero que lo que primero va a querer es protegerte porque Sí. va a querer hacer algo para que tú no sufras. Entonces, y lo segundo es que le va a generar mucha inseguridad si su referente está destruido, digamos. Sí, Entonces, se en este asustan sentido, también. No, perdona, yo, sigue, sigue. en esos momentos que he tenido, que los he tenido, pues bueno, yo también, Abril iba a la escuela infantil, con lo cual, bueno, yo he tenido espacios para mí. Pero, bueno, siempre he estado, bueno, cuando me pregunta, a veces me pregunta qué me pasa y porque estoy llorando y me cuesta decírselo, ¿no? Entonces, cuando se me pasa un poco, que a veces cuando estás llorando no puedes explicar, ¿no? Pues siempre le explicamos. Y también es verdad que tanto Alex, que es mi marido, como yo vamos muy al unísono. Siempre tomamos la decisión en su momento, después de darle la muñequita y todo esto, de decir, bueno, cuando nos pregunte, porque claro, estábamos en la tesitura de decidir si teníamos más hijos o no. Y sabíamos que tarde o temprano llegaría la pregunta de yo quiero un hermano. Entonces, Claro. nosotros habíamos decidido que cuando llegara esa pregunta, pues le explicaríamos todo. O sea, no es que hayamos ocultado nada, hemos ido hablando de forma natural, pero queríamos esperar un poco que ella nos hiciera las preguntas. Muy bien. ¿Qué pasa? Que los niños son así. Y el año pasado, en julio, en julio o no, bueno, antes de verano, un día en la escuela infantil, ella se encontraba en una clase que todos tenían hermanos vivos, menos ella y otro niño. Y el otro niño estaba traumatizado, pero se ve que traumatizado. Entonces hacían como clases de coaching en la guardería, porque el pobre niño estaba fatal. Y es que Pero porque había tenido una pérdida de un hermano. no. Bueno, Ah, no por que yo no tener sepa, hermanos. por no tener hermanos, porque claro, o sea, ya te digo, era una clase de 21 y eran los dos únicos, pues ni que la mamá no tenía un bebé en la barriga y que no tenía hermanos. Y Abril siempre ha jugado mucho a decir que sus amigas y sus amigos son sus hermanos, desde que habla casi, ¿no? Es mi hermana, no es tu amiga, es mi hermana, pues muy bien. Y ese día en clase, la directora de la escuela infantil hizo como una sesión, ya digo, de coaching. Y ella dijo, no, mira, Abril tampoco tiene hermanos. Y la miró y le dijo, yo tengo 2 hermanos. Y la directora, que conocía toda la historia, pensó, esto es que Ari y Alex le han explicado. Pues, y entonces ella le siguió el rollo, ¿no? Y le dijo, sí, tú tienes 2 hermanets que están en el cielo. Muy bien. Y llegó a casa y al día siguiente, aparte fue un día curioso porque yo estaba sola. Alex viaja poco. Y justo ese día estaba sentada yo en la mesa del comedor, la niña en el suelo, y me dice, mamá, tú tenías 2 bebés en la barriga, ¿verdad? Y los bebés se pusieron malitos y se fueron a las estrellas. Y yo me quedé así con cara de, vale, sí. Digo, ¿pero quién te ha explicado esto? Y me dijo, no, la profesora de la Nada, he directora de estado la hablando guardería. con mi profe hoy. Digo, vale, muy bien, ¿Y, estupendo, y ¿no? en qué curso está? O sea, empezó P3 ahora. ¿Pero esto ha pasado en P3? No, en P2. En P2. Sí. Imagínate. O sea, no, es bastante... Es verdad que es una niña que habla mucho, habla desde Lo que pequeña, pasa desde que empezó a hablar muy pronto. yo siempre digo que hay como 3 fases para mí, ¿eh? La primera es cuando tú le explicas te anunciamos que ha pasado esto, esto ha pasado, y ahí ellos siempre se quedan como, vale, pero es necesario hacer eso. La segunda es cuando ellos empiezan a preguntar. Y yo creo que la tercera, y para mí es como que el proceso está súper bien elaborado, es cuando ellos explican. Entonces, a veces nos pensamos que cuando tú le cuentas algo, pues, o sea, que no es solo darle espacio para poder hablar, hacer un ritual, despedirse y tal, sino que a lo mejor van a necesitar a lo largo del tiempo, en su proceso de asimilación,
el ir hablando poquito a poco del tema. Y a veces son con preguntas y a veces pasa también con las separaciones. Son casos diferentes, pero pasa. Entonces te preguntan. Y llega un día que lo explican. No, es que mira, mi papá y mi mamá, Pues lo mismo. Yo creo que cuando ellos pueden verbalizar, ha habido un proceso de elaboración importante. Claro, lo que pasa es que nosotros quizás desde que le explicamos, nos sentamos, o sea, le explicamos directamente, ¿no? Mirándola a los ojos y le explicamos. Y luego hemos ido hablando del tema, pero nunca nos ha preguntado. Y hasta que ella pasó esto, pues habían pasado como 8 meses. Y vino a casa y me dijo esto y al día siguiente cuando la llevé a la escuela infantil, lo volvió a decir delante de la profesora y la profesora me lo explicó y le dije, vale, no, digo, yo te lo agradezco súper bien. Y a partir de ese momento es como que sus hermanos han estado presentes en todas partes. Sí que es cierto que nosotros hemos ido incluyéndolos en casa, ¿no? Pues tenemos una lámina que salen las 2 estrellitas con los nombres, ahora en Navidad hemos comprado unas estrellas para el árbol y siempre los hemos tenido más o menos presentes, pero a veces la que más habla de ellos es ella, ¿no? Porque, claro, tiene el rum rum, porque muchas veces te preguntan, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues le explicas que mamá, pues yo tengo una alteración inmunológica que no me permite llevar embarazos a término y bueno, esto es lo que le digo a un adulto, a ella se lo explico de otra manera, ¿no? Pero le explicas que, bueno, que ha pasado esto y que, pues que se han muerto. Nosotros siempre le explicamos que se murieron en la barriga. Y luego sí que hacemos el símil con las estrellas, porque claro, es muy difícil para ellas, sino con 3 años, entender, ¿no? Y las estrellas es algo, bueno, pues que está muy lejos, que no se puede ir y ¿Alguna vez, antes comentaba el tema del pensamiento mágico, ¿alguna vez te has encontrado en que ella, pues eso, haga preguntas por la edad que tiene, pues eso, de qué hacen allí o si pueden... Vale. No. Lo único que ella a veces, alguna vez, ¿no? Si me ha visto triste o le he explicado alguna historia, alguna cosa, ella me dice, pues yo cuando sea mayor te cogeré de la mano y te llevaré las estrellas para que los puedas ver. Pero no me pregunta qué hacen allí. Es como que da por sentado que deben estar ahí de fiesta, ¿no? Tienen mensajes preciosos. Sí, no, es brutal. Y claro, pues nosotros hemos entrado sin darnos cuenta en normalizarlo mucho en casa. O sea, no lo hemos hecho no es que no lo hayamos hecho de una manera consciente, lo hemos hecho consciente en cuanto que habíamos decidido que no le íbamos a ocultar lo que había ocurrido. Pero sí que es cierto que ha ido sucediendo, ¿no? Y ella lo ha ido guiando, creo, sin que nosotros tampoco nos diéramos mucha cuenta. Para nosotros, claro, a veces dudas. Piensas, la estoy cagando porque le genera ahí un neguitesto que no veas, ¿no? Y alguna vez alguna persona me ha dicho, ¿por qué le explicas estas cosas a tu hija? Y yo pienso, ya más allá de que pueda entender por qué sus padres están como están, de por qué no va a tener más hermanos, es que ya se trata de hablar de una forma natural de las cosas difíciles y tristes de la vida. Porque es que si no, al final están en burbujas estos niños y nunca les va a pasar nada malo. Bueno, pues es que la vida es así. Es que yo espero que si mi hija quiere ser madre no le toca pasar por esto, pero es que no lo sé. Y no... Será difícil para ella igualmente, claro que sí, pero al menos tienes unas herramientas de entender que lo que te ocurre pues no lo puedes controlar y que tienes que convivir con ello y llevarlo de la mejor manera posible. Pero si haces un vacío, ¿no? Si lo tapas, es que no se puede hacer nada. Que es un poco es lo que nos hemos encontrado nosotras o nosotros de adultos, sí, que sí. Al final era como, pero la vida es esto. Sí. Yo sí que encuentro también muy interesante de recalcar, y es que no es hasta los 8, 9, 10 años en que los niños pueden realmente comprender lo que es la muerte y entender que todos los seres vivos mueren, incluso ellos, ¿no? Entonces, a partir de los 6, 7 también hay otro cambio. Entonces, al final es como que ella ahora está elaborando un proceso desde su parte más emocional, pura y dura, y de niña inocente absoluta, por eso mensajes así tan bonitos o el tenerlos presentes, y a lo mejor pues puede pasar que después tenga 6, 7 años, 8, y le vuelva a dar otra vuelta de rosca
y comprenderlo desde una perspectiva más amplia de lo que supone la muerte, ¿no? Sí, Pero sí. yo creo que ella ya es capaz, y es lo que... Yo creo que este es un poco la clave de por qué le hablas de estas cosas a tu hija. Bueno, pues porque ella, desde muy chiquititos, desde bebés, ellos ya son capaces de tener sentimientos de abandono, de pérdida, o sea, ella ese sentimiento lo puede sentir. Y por lo tanto, como la emoción está, se acompaña. Sí, sí. Y se acompaña hablando. Sí, sí, es que no hay otra. Y además también es que nosotros somos una familia y esto me ha pasado a mí físicamente, pero nos ha pasado a todos. Claro. Porque al final ella tendría que tener unos hermanos que no están. Yo he cambiado y yo he pasado 2 años que he estado, sobre todo este último año, haciendo todo el proceso de duelo y que ella lo ha vivido mucho. Porque nosotros ahora que estamos en un punto mucho más de paz, ella está mucho más tranquila. Ella ha estado durante 1 año revuelta toda ella porque sus padres estaban revueltos y porque es difícil y que si no le explicas nada, si no le transmites que lo que está ocurriendo ni es por su culpa ni es por ella, que ha ocurrido esto y que estamos haciendo lo que podemos para gestionarlo, es que queda ahí como, no sé yo, traumatizada, ¿no? Luego es verdad que como madre siempre tienes miedos, ¿no? A mí siempre, muchas veces, y creo que te lo había comentado, que me da miedo que llegue un día en el que ella piense que me preocupo más por sus hermanos que no están que por ella, ¿no? Porque al final yo dedico muchas horas a hablar de ellos, porque para mí ha sido un cambio en mi vida muy bestia. Y a veces tienes este miedo, ¿no? O que a veces pues tu tristeza también le afecte a ella y que le afecta porque es que es normal, porque eres su madre, o sea, es que no hay más, ¿no? Y convives con esto en el día a día. Y convives cuando vas a la guardería y convives cuando vas al colegio y ahora en el colegio, por ejemplo, han pintado las familias y ella ha querido poner a sus hermanos y bueno, pues súper bien porque en el colegio la profesora ya lo sabía, yo se lo expliqué porque ¿qué pasa? Que ella tiene un discurso súper adquirido, ¿no? Tú le preguntas, claro, que esto también a las que estén en este proceso, pensad que vosotras explicáis esto y que en cualquier momento sale. Pero sí, autobuses, que una señora te dice, ¿cuántos tienes? Yo no, solo tengo una. Y te mira así y le dice, no, yo tengo 2 hermanitos en las estrellas. Y tú piensas, hombre, ahora esto no lo saques. Tú, bueno, sí, ¿no? Porque, no siempre te apetece hablar de ello o no siempre te apetece compartirlo con una persona que se sienta a tu lado en el autobús y que, pues no se lo dirías, ¿no? Y claro, tienes que estar preparado para que eso salga en cualquier momento. Entonces, es mentalmente como madre, como adultos y como padres, estamos ahí, primera fiesta del colegio. Pues es que se lo va a decir a la primera, pues sí, se lo dice al primero que pasa. Entonces yo avisé en el colegio, ¿no? Le dijimos, mira, nos ha pasado esto, ella lo sabe, habla con toda la naturalidad, que no te pienses que se lo inventa o que está imaginando cosas. Es súper importante comentarlo en el cole, ¿eh? A mí me había pasado que me lo habían comentado y yo lo agradecía un montón porque entendías muchas cosas. Y podías acompañar también a esa criatura y luego pues lo que decimos, ¿no? Siempre alrededor de todos estos temas siempre hay comentarios más y menos acertados, entonces por lo menos sí, y muy poco acertados. Sí, iba a decir, en este tema en concreto la mayoría cuesta, ¿eh? Sí. Yo creo que lo mejor, sí, hay por aquí creo que hay alguna profe que nos está viendo, sobre todo apoyarse mucho en la propia familia y preguntarle a la familia qué le han dicho, qué quieren que se transmita, simplemente para hacer un poco de apoyo y de contención emocional, que es el papel que nos toca como educadoras. Te voy a leer alguna cosa que se está diciendo. Mira, aquí dicen que también han añadido una estrellita a su árbol de Navidad, que les queda el proceso de explicarle a raíz de las preguntas de que quiere un hermanito. Lo que tú decías, que entonces ahora es otro melón, ¿no? Pero quiere un hermanito y le tienes que explicar pues que no va a poder ser y el por qué. Ayer creo que fue, me escribieron preguntándome cuando había habido una pérdida gestacional anterior, o sea, por ejemplo, si la pérdida hubiese sido anterior a previa, digamos. Claro. Y yo decía que en ese caso, claro, yo decía que en ese caso sigo manteniendo que creo que es muy importante que cada miembro del sistema pueda colocarse donde le toca, es decir,
pues eso, pues Abril es la mayor, o sea, es la primera de tres. Esto es así. Si fuese la del medio, debería también poderse colocar como la del medio. Entonces, sí que es cierto que lo que tú dices, pues cuando tienen 2, 3 añitos, 4 añitos, pues a lo mejor no hace falta, si ha pasado, si es previa, si ya no forma parte. Pero yo creo que sí que es importante encontrar un momento adecuado para poderle explicar a ese niño que esa historia que forma parte de la familia, que es historia familiar y que también se puedan colocar dentro del sistema en la posición que les toca estar. Claro, es un poco más difícil, ¿no? Porque al final nosotros con Abril compartimos que yo estaba embarazada y además ella me vio embarazada, ¿no? Y la directora de la escuela infantil, ella me decía que ella notaba que para ella habían existido esos hermanos, porque comparado con el otro niño que según su conocimiento al menos no lo había vivido, ella lo había vivido y me dijo, es que ella lo ha vivido, ella ha visto una barriga crecer, le ha hablado una barriga, pues claro. Cuando es previo, es difícil, yo creo que es mucho más difícil. Y claro, ya el bebé que viene después de una pérdida tiene mucha carga. Entonces yo creo que una manera de aliviar esa carga es explicándole, ¿no? que viene después de una pérdida. Pero claro, yo creo que ahí sí que es quizás importante esperar a que el niño pregunte. No directamente, yo creo que pero... es muy importante esperar. Esperar para encontrar el momento adecuado también, dependiendo del grado de madurez y de sostén del propio niño. Y sobre todo comprender eso, que no hay prisa, que sí que mantengo, creo que es una información valiosa por el propio desarrollo de cada persona, o sea, que tiene el derecho de saberlo, pero también creo que no hay prisa. No sé si tú lo ves así. Sí, estoy de acuerdo. Y también creo que es importante que la madre tenga elaborado bien el duelo, porque si no, se va a romper. Sí. Si tú eso no lo has... Claro, para mí es como que... O sea, la sociedad normalmente te empuja a obviarlo, ¿no? Como que eso no existe, te empuja. En mi caso, que eran segundo trimestre, principios del segundo trimestre, pero te empujan cuando tienes una pérdida en la semana 30 o incluso en un embarazo a término y tu bebé muere. Te empujan a obviarlo, porque es más fácil, ¿no? Es más fácil negar el dolor que atravesarlo. Esto es así, es mucho más fácil. Pero, claro, si tú lo has vivido así y te pregunta, es que te vas a derrumbar. Si tú has elaborado tu duelo, aunque estés triste, aunque te vaya a remover, puedes dar también no solo una explicación, responder a preguntas, pero también proyectas una imagen de esto me ha pasado, después viniste tú, y separar mucho de que ¿no? tú llegaste en un momento y me diste felicidad, pero echamos de menos a tu hermano, porque si no también, si no estás en un momento que puedas explicarlo, es difícil. ¿Qué pasa cuando ya tienes un hijo? Que es que no tienes ese margen de tiempo. Tu tía. Que te lo comes. Está ahí y además lo está viviendo con vosotros. Contigo. Justo decía, mira, dice, mi hijo se volvió muy rebelde por verme llorar todos los días. ¿Qué le notaste tú a nivel de conductas? A ver, mi hija es mi hija es una niña bastante intensa y bastante emocional. Y además se nos juntó el embarazo de Paul con que ella había pillado un virus y tenía bronquitis de repetición, con lo cual iba medicada durante 1 año y pico con salbutamoles y temas para madurar bronquios que la ponían como una moto, pero como una moto. Son bastante bestias. Sí, y con todo esto. Entonces estábamos ahí en un momento de... Y bueno, sí que era una niña que claro, todo coincide con la edad, ¿no? Pero las rabietas, la irritación, estaba como irritable. Pero claro, había muchos factores. Claro. Sí que yo creo que hemos notado un cambio. Cuando nosotros hemos estado mejor, ella también ha estado mejor. Entonces yo creo que al final refleja un poco cómo estás tú. Es decir, esta chica que decía que la veía llorar cada día, quizás no lloraba de pena, quizás lloraba porque estaba enfadada y en lugar de ponerse a pegar gritos, pues lloraba. Entonces, los niños también yo creo que lo sienten, ¿no? Porque yo he visto las fases de ella, de cuando ella ahora habla de sus hermanos y además tiene una cosa que muchas veces cuando la riñes o le dices, no, això no ho podem fer, pues se va a buscar las estrellas, las abraza, te dices que me estoy consolando y tú piensas, hija mía, de verdad, ¿no? Tiene esto, ¡Qué mona, ¿no? por favor! Sí, tiene esto y dices, bueno, pues consólate, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Y ahora tiene una relación con este sentimiento, con esta situación como más de paz, pero en algún momento
yo creo que al final reflejaba cómo estábamos nosotros, sobre todo yo. Estoy muy de acuerdo. A ver qué más dicen. Mi hijo murió con 1 mes de vida y ahora vuelvo a estar embarazada. Y tengo claro que cuando esté preparada le contaré todo, que él o ella tiene un hermano mayor. Claro, lo que decíamos antes. Claro, pero aquí también es un pelín diferente porque seguramente ya tiene recuerdos físicos. Tiene imágenes, tiene... Esto yo creo que es una diferencia clave. Y ese niño, ese bebé, ¿no? Su hijo, ella lo ha acunado, lo habrán acunado la familia, tiene recuerdos. Claro, nosotros no tenemos recuerdos. Justo era al principio de hablar de todo, he hablado de los recuerdos y he dicho, luego lo comentamos, pero creo que es el tret diferencial, o sea, creo que es lo que marca la diferencia. ¿Qué pasa cuando no hay recuerdos? Que te los tienes que crear, Vale. si quieres. Claro, esto ya es cada uno personal, ¿no? Te los tienes que crear. Nosotros tenemos, pues mira, 2 ecografías, una de cada uno, bueno, no, 2 ecografías de cada uno y los informes médicos. Ya está. Porque además, claro, como son los segundos, terceros, no compras nada. Porque Claro. seguramente si fuera la primera, con 16 semanas ya habrías comprado alguna chupete o alguna cosa. Y claro, no tienes recuerdos, pues te los tienes que crear. Entonces, pues muchas veces una imagen, ¿no? Nombrabas el proyecto de Norma Grau, de Stillbirth, que hace las Es las que fotos. me parece... Pues es una manera también de hacerlos presentes y de que ellos puedan tener un recuerdo, ¿no? Lo que te decía, Abril se va a buscar las estrellas y se abraza. Pues es un gesto para ella, ¿no? O tenemos una lámina, lo que te decía, donde están las 2 estrellitas, pues ella lo ve y tú has creado ese recuerdo. Que para ti y para ella, pero también para ti, porque al final no tienes nada de ellos. Más que una ecografía chuchurría iba a decir, no es que es así. ¿Tú crees que Abril en algún momento, cómo te lo preguntaría esto? O sea, ¿te ha ayudado a transitarlo? Me ha ayudado en muchos momentos y lo ha puesto difícil en muchos otros. Yo creo que cuando ya tienes un hijo, y más si es un niño pequeño, porque claro, es eso, Abril estaba desde el 1 año y medio hasta pues hasta ahora, 3 y medio, están en las épocas quizás más complejas. En muchos momentos es una vía de escape, porque estás tan ocupada, te metes en la rutina, estás con ella, te abraza, te da mimos, te quiere, te consuela incluso. Y esto ayuda mucho, pero en otros momentos en los que tienes que estar, porque es tu hija y tienes que cuidarla y tienes que estar ahí dándolo todo. Tú no tienes ganas de darlo todo, lo que tienes ganas es de ponerte a llorar o pegarle un saco de boxeo o lo que sea, ¿no? O sentarte a escribir o lo que necesites. Entonces, lo facilitan muchos aspectos, porque tu casa no está vacía y esto es algo que marca una gran diferencia, pero en otros momentos necesitarías ese espacio de tú como persona que tiene que transitar esto. Bueno, es 50-50, ¿no? Pero me ayuda mucho. Y ahora que es más mayor, más porque puedes hablar con ella. Bueno, hay más testimonios, Es que somos muchas. Decisión de aborto por una malformación incompatible con la vida. Muy complejo también. Lo que decías de la cajita con cosas compradas. Nosotros tenemos una estrella de ganchillo y mi hijo dice que es su hermana y cuando le apetece la abraza. Mira, parecido, ¿eh? Sí, sí. Y tiene 7 años el niño, o sea que imagínate. Para ellos al final es como un símbolo de donde pueden enfocar también esa parte, ese amor. Que al Bueno, final... y que pueden estar con sus hermanos de alguna manera, ¿no? Yo al final, nosotros porque hemos tomado la decisión de no tener más hijos y siempre piensas en la relación con los hermanos, ¿no? Y yo a veces pienso, bueno, esta relación en cualquier caso será bastante saludable porque ella los tiene ahí para lo que ella quiere, ¿no? Si está triste se consuela, a veces juega con las estrellas y ya está, ¿no? No hace más, pero los tiene ahí. Entonces, bueno, también tienes tu relación de hermanos. A mí a veces lo que me da un poco de miedo, que un día Alex me lo dijo, es ¿y si cuando se hace mayor ella te dice que ya no tiene hermanos? Porque claro, físicamente no los tiene, ¿no? Y bueno, yo creo que precisamente haciendo todo este trabajo evitas situaciones como estas, porque los niños a veces son como son y igual llega el día en el que le digan, no, tú no tienes hermanos, ¿no? Que no lo creo, ¿eh? Lo dudo mucho, pero... Y si pasara, yo creo que ella, gracias a todo esto que tú comentas, yo creo que sabrá recolocarlo, o sea, creo que podrá colocarlo.
¿sabes? Sí, yo espero que sí, pero Seguro. a veces tienes esa cosa de bueno, lo estoy haciendo bien, ¿qué va a pasar cuando sea más mayor y tenga otra capacidad de reflexión? Pero es importante que los tengan, yo Lo que creo. te decía es que, o sea, cuando van cambiando de etapas a nivel sobre todo de estadios, al final lo que hacen es reelaborarlo, coger algo que ya tenían elaborado y lo reelaboran y ya está, y lo recolocan. Pero es mucho más fácil así que no haya nada, que no haya base y que entonces de repente tuviese que hacer, bueno, ahí es cuando muchos se desmoronan, ¿eh? Te digo una cosa que dice que gracias que por hablar del tema, saber que De hay nada. y hablar con personas que han pasado por cosas parecidas y tal, y el tema de los recuerdos. Bueno, y hablando de esto de compartir experiencias, espérate, porque es que hay un montón, a ver, la caja de recuerdos y ponerlo todo junto, vale. Voy a ir en el tema de hablarle, de compartir y de lo bien que va, sinceramente, el saber que no estás sola y que no te está pasando a ti con nombres y apellidos, sino que sí te está pasando a ti, pero que alguien más en el mundo puede llegar más o menos a sentir o a transitar por un proceso parecido. Quiero hablar de tu proyecto. De la tribu. Proyecto, que no es un proyecto, es una realidad ya. Sí, bueno, estamos ahí. La verdad es que lo tengo, pobrecito, un poquito abandonado por las fiestas y todo. Lo que se pueda contar, va. En realidad lo puedo casi contar todo. Yo cuando me empezó a pasar, cuando empecé a escribir en Temps d'Adol y me empezaron a llegar mensajes casi diarios de mujeres que me decían, a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado, y buscaban, ¿no?, esa unión. Yo hice como un clic, ¿no? Dije, vale, o sea, aquí hay un hueco, ¿no?, un vacío social en el cual todo esto relacionado con la maternidad se esconde. Yo siempre tengo mi teoría, esto es totalmente personal, ¿eh? Creo que no explicamos las dificultades, porque yo creo que es que si no, la humanidad podría acabarse y da mucho miedo, ¿no? Pero, y nos untan de color de rosa, y no es así. Y paralelamente, a medida que yo iba explicando, ¿no?, porque al final la gente te pregunta, ¿para cuándo el segundo? Y todas estas cosas que son horribles, yo lo iba explicando, ¿no? Y siempre me encuentro, o sea, creo que nunca he encontrado una persona, un interlocutor que me diga, pues no sabía que esto pasaba, no le ha pasado a nadie que yo conozca. Todo el mundo conoce a alguien o una amiga de una amiga o de una amiga que le ha ocurrido, ¿no? Y al final pensé, es que estamos, solo que falta que, ¿no?, que hagamos ese vínculo, ¿no?, de que nos comuniquemos, y esto pasa por hablar y por dar un espacio para hablar. Entonces, la idea de la tribu tiene como un doble objetivo. Por una parte, ser una comunidad femenina donde podamos hablar del duelo gestacional, por ejemplo, pero de infertilidad, de depresión posparto, de todas aquellas partes invisibilizadas de la maternidad, porque son muchas, y te podría decir que casi todas las maternidades tienen una parte que ha sido invisibilizada, pero algunas es como más evidente que otras, como en esto, lo que hablamos hoy, el tema de infertilidad, el tema de depresión posparto, interrupción del embarazo, niños que nacen prematuros, hay muchas cosas. Entonces yo quiero crear ese espacio, porque yo me encontré que no tenía dónde ir a buscar información, ni iguales, ¿no?, porque tú quieres ver que hay gente como tú y quieres maternar esa maternidad que te ha tocado muchas veces sin bebé o con un bebé enfermo o que no era como tú te esperabas, haciendo tribu, comunidad. Y por otra parte, tiene un claro talante activista, porque yo me mueve mucho, ¿no?, el tema del activismo, porque pienso que hay que cambiar muchas cosas, desde protocolos médicos, protocolos legales, pero no solo, también cómo la sociedad trata estos temas, cómo se trata todo lo que engloba la salud mental y reproductiva femenina, ¿no? Entonces mi proyecto va hacia ahí. Entonces la idea es, yo estoy creando contenido, estoy creando pues, la página web, y para conseguir todo esto lo que voy a hacer es un crowdfunding para recaudar fondos. Esto seguramente lo lanzaré en febrero, no sé cuándo de febrero, pero bueno, es la idea, y será una asociación sin ánimo de lucro, porque, bueno, es verdad que hay muchas asociaciones que acompañan en el duelo, pero muchas veces tengo la sensación que nos centramos mucho en los hijos que hemos perdido, y es normal porque son los que te han hecho todo este cambio, pero nos olvidamos de nosotras y de cómo
toca enfrentarte a la vida con esta nueva experiencia y con una sociedad hostil. Entonces, creo que las herramientas no son solo para gestionar el duelo, que es importante a nivel mental, pero también para seguir viviendo en una sociedad que piensa que lo que te ha pasado es una tontería y que ya está, ¿no? Aquí lucemos porque no ha pasado nada y ya está. Entonces tiene ese doble rasero de ser un sitio para mujeres. Y la idea es pues tener contenido, tener algún espacio que se puedan escribir mensajes, ¿no? Tipo las cajitas de preguntas de Instagram. Y tengo la idea, si lo consigo, de hacer algún taller, hacer eventos para poder socializar de forma segura. Porque aparte esta es otra, ¿no? Yo tengo 36 años. Ahora ya la cosa va un poquito de capa caída a nivel de reproducción. Pero me ha pillado en los años potentes, ¿no? Y socializar a veces es horrible. Horrible. Porque todo el mundo está o embarazado o con sus bebés que tendrían la misma edad que tus hijos. Normalmente sientes que todo aquello que te unía a personas y a amistades, de repente son de otro universo. Sí. Y no conectas. Y no conectas también porque tú estás en tu propio, en tu propio universo, pero realmente es como que la sociedad yo ahora voy a hacer 34 y es como que no encajas en ningún sitio. Eres, en mi caso, que no soy madre aún, pero no hay ocio para ti, no tienes 20 años y te vas de fiesta o vas al Chiqui Park, entonces es como que es un tipo de es raro porque el otro día que leí el libro de No Madres decía, ¿cómo nos llamamos? ¿No? Es una maternidad, no maternidad, es como si son procesos de búsqueda que tardan más o menos, estás como ahí en el limbo, o temas de infertilidad, lo que sea, ¿no? O procesos de reproducción asistida que también pues también, como terrible. Un mundo, sí. Bueno. Entonces yo creo que es súper guay y por eso estoy un poco como muy in love total porque creo que es súper guay ofrecer espacios, abrir espacios. Mira, dice, entiendo muy bien lo que dices, voy a cumplir 31 y ya no sé bien cuál es tu lugar totalmente, te quedas un poco fuera del juego. Bueno, pues eso, compartir espacios, hacer, yo qué sé, a encuentros, aunque sean virtuales, presenciales, lo que sea. Pero creo que al final lo que nos salva a todas es el conectarnos. Sí. Y a veces y yo lo digo mucho y sí, no quiero ofender a nadie, pero a mí las peores cosas me las han dicho mujeres madres, las peores. Y pienso, esto está mal, ¿no? Al final, sí, es que no te pueden entender, no, es que no me quieren entender que es diferente. Esto mi psicóloga siempre me dice que no es así, que hay gente que tiene incapacidad de entender, pero yo soy un poco así con este tema. Creo que a veces es que no te quieren entender porque les da demasiado miedo, ¿no? La pérdida de un hijo o no poder ser madre da mucho miedo. Y también da muchísimo miedo, da terror y es lo que te decía, hay cosas que preferimos no ver y luego también pasa que hay experiencias vitales que si no las has transitado cuesta mucho empatizar. Cuesta muchísimo empatizar. Entonces, yo creo que encontrarnos con personas que al menos tienen esa apertura, ¿sabes? Sí. Pues claro, es como... Yo muchas veces pienso, ¿no? Estás pasando por duelo, igual por un proceso de duelo, igual estás de baja, o por un proceso de infertilidad que te están haciendo, pues yo qué sé, las transferencias y estás de baja y te apetece hacer un taller de cocina, pero igual no te vas a ir a un taller de cocina porque... Igual alguien habla de que acaba de ser mamá y te hunde y te pones a llorar ahí. Pasa, o sea, pasa siempre. Siempre, claro, porque pero si yo venía aquí a hablar de hacer ganchillo, no, pues a ver, no sé cómo acabas hablando de bebés. Pero porque para mí es un tema rompehielos. La gente, ¿no? Claro. Cuando te hablas una conversación es de qué trabajas, estás casada, tienes hijos. Entonces es un tema rompehielos, entonces siempre aparece. Y yo pienso en eso, ¿no? De que yo me hubiese ido a hacer un taller de, yo qué sé, de tai chi o de lo que fuera, pero siempre vas con miedo porque ves, ¿y si te desmoronas porque oyes algo? O alguien habla de que tiene un niño que se llama como el tuyo, porque claro, mis hijos se van a llamar Pol y Gala, o sea, de Poles, galas no tantas, pero Polsa y así, ¿no? Y igual tú estás ahí de repente, pues no, es que mi hijo Pol, que tiene 2 años, y piensas, mira, como el mío, que no está. Entonces te toca. Y pues crear ese espacio, seguro, no porque no salga el tema, sino porque si sale, sabes que vas a estar rodeada de personas que
te entienden y te pueden acompañar y que no te van a decir, no, pero no llores, porque mira, esto a mi hermana le pasó también y ya tiene otro, ponte a buscar. Y tú piensas, no tienes ni idea de mi background, o sea, no me digas Escucha, esto. estamos a punto de llegar Sí, sí. a la hora Que me enrollo como una volando. persiana. Sí, sí. O sea, no, al contrario. O sea, yo me quedo embobada escuchándote porque me encanta escucharte hablar. Aparte tienes Ay, una manera de gracias. expresarte maravillosa. Merci. De verdad, creo que todas las que estáis por aquí nos hemos quedado igual como escuchándote. Escucha, nada, decirte que si te quieren encontrar en la cuenta Stems d'Adol, Ujú. que próximamente sabremos más de Tribu Invisible, de la Tribu Invisible. Estamos en ello. Y creo que ya está, lo vamos a dejar aquí porque ya suerte que me la han chivado y te lleváis casi una hora hablando. Digo, Bueno, aprovecho los minutos que queda, gracias por este espacio, gracias por el trabajo que haces de acompañar en estos procesos a los padres y a los niños, porque ya te digo, mucha gente te dice que no, que esto mejor lo tapes y encontrar un espacio que te dé lugar a decir, lo estás haciendo bien, vamos a hacerlo juntos, es súper importante. En este tema y en todos, Este es un poquito más peliagudo, pero en todos sí que gracias por darme un poquito de tu tiempo y tu espacio. Que va, gracias a ti por estar aquí, para mí es un honor que estés aquí con nosotras. Y nada, que a las mujeres que estáis por aquí, cualquier cosa nos podéis escribir. Sí. Y si os podemos conversar, charlar o lo que sea, pues ya lo sabéis. Nos despedimos, muchísimas gracias. Nos vemos pronto tú y yo, tenemos el café pendiente. Vamos a hacer cosas guays. Lo tengo aquí, le voy dando vueltas. Sí, no, yo también tengo la agenda abierta, pero... Y lo voy a parar porque quiero que se quede guardado y luego, si no, se me va. Vale, estupendo. Un beso enorme a todas y Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, chao. A ver.